Bienvenidos a la clase número 31 de crear una escena sci-fi en Blender, en la que vamos a comenzar con lo que sería la composición de los renders que sacamos de Blender la clase pasada. Así que para comenzar vamos a ir a File, New, para crear un nuevo espacio de trabajo. Vamos a nombrar este archivo escena sci-fi. Compo final. Y vamos a decirle que tenga las dimensiones de nuestro render, que era 2400 por 2000. Vamos a setear el color a RGB 16 bits, que es el formato en el que están nuestras imágenes. Y le vamos a dar OK para confirmar la creación de este nuevo proyecto. Vamos a ingresar sobre este lienzo las imágenes que estuvimos guardando desde Blender. Podemos seleccionar todas y arrastrar hacia la interfaz de nuestro proyecto y nos va a dar la opción de colocarlas en el espacio una por una. En este caso, como están exactamente de la dimensión de nuestro lienzo, no hace falta que las movamos, podemos apretar Enter hasta que ingresen todas. Y vamos a notar que con este método nos ingresa las imágenes en forma de capas, que es lo que buscamos, pero las coloca como si fueran Smart Objects, que no es lo que estamos buscando, así que vamos a seleccionar todas las imágenes de nuestra lista de capas y vamos a hacer botón secundario Rasterize Layers, es decir, rasterizar capas. Y ahora nuestras capas ya no son objetos inteligentes de Photoshop, las podemos manipular como cualquier imagen de píxeles. Y antes que nada vamos a organizar el orden, vamos a llevar el fondo hacia la última capa, la oclusión ambiental del fondo arriba de ella, la emisión del fondo siguiéndolo, y luego nuestro dron, la oclusión ambiental de nuestro dron y la emisión de nuestro dron. Voy a empezar a trabajar con el fondo, así que voy a ocultar el resto de las capas. Y lo primero que quiero hacer es utilizar la oclusión ambiental del fondo para acentuar un poco la sensación de profundidad en nuestra escena. Y para eso voy a activar la visibilidad de esa capa. Voy a ir a Imagen, Ajustes, Niveles. Y voy a oscurecer mucho esta imagen, de tal modo que nos genere un punto de contraste entre lo que es la pared del fondo y el suelo de adelante. Voy a confirmar esa transformación y voy a mezclar esta capa con un método de mezcla overlay, es decir, de sobreposición, y lo voy a aplicar a un 20% de su intensidad, es decir, voy a reducirle la opacidad a esa capa a un 20%. Y si ocultamos y mostramos la imagen, podemos ver la diferencia. Lo que está haciendo esta capa en sobreposición es acentuar un poco la diferencia de iluminación entre la base de agua y la pared de atrás, lo cual nos acentúa un poco la sensación de profundidad en nuestra imagen. Ahora que ya trabajamos con la capa de oclusión ambiental, voy a empezar a trabajar con la capa de emisión. Y como habíamos dicho en la clase pasada, esta es una capa muy útil para utilizar como el factor para un efecto de tipo glow en nuestra escena, es decir, para hacer que emitan un haz de luz estos objetos que en nuestra escena original eran fuentes de luz. Y lo que haríamos normalmente para generar ese tipo de efectos es seleccionar la capa en la que tenemos aislada nuestros elementos lumínicos, ir a Filter y aplicar un blur de tipo Gaussian de un nivel, digamos, de 10 píxeles y aplicarla sobre la imagen con un método Screen. Pero voy a ir para atrás en todos esos cambios porque yo quiero generar para esta imagen un glow de 3 instancias. Es decir, en lugar de tener una sola capa con un nivel de blur actuando como el haz de luz de nuestro glow, yo quisiera tener 3 capas con distintos niveles de difusión, distintos niveles de blur, de tal modo que podamos empezar a generar un efecto de glow que sea más acentuado cerca de la fuente de luz y más difuso a medida que se empieza a dispersar más lejos de la fuente. Para generar ese efecto lo que voy a hacer es duplicar 2 veces esta capa
de tal modo de tener 3 de estos elementos de emisión. Lo voy a arrastrar hasta este iconito para duplicar. Voy a ocultar la segunda y la tercera. Y con la primera seleccionada voy a hacer un filter, blur, Gaussian blur, de un nivel bastante bajo, unos 5 píxeles de radio para este blur. Y voy a hacer lo que habíamos ejemplificado hace un momento, setear el modo de mezcla en screen. Y voy a reducir la opacidad de esta capa a un, probemos 25%. Es un poco sutil, lo voy a llevar a un 40%. Ahora está mejor. Voy a seleccionar la segunda copia, ir a Filter, Blur, Gaussian Blur. Y ahora en lugar de una difusión con un radio de 5 píxeles, voy a llevarlo alrededor de 10, va a estar bien. Y de nuevo vamos a aplicar un método Screen y reducir la opacidad. Vamos a probar con un 30%. Y me parece que va bastante bien. Y por último, la tercera copia. Y a esta vamos a darle un blur muchísimo más grande. Vamos a darle un radio de 35 píxeles. Lo llevamos a Screen. Y vamos a darle una opacidad de, probemos con 25% ahora sí. Bien, y si oculto y visibilizo las 3 a la vez, podemos ver que juntas están generando un efecto glow, pero que tiene una transición un poco más compleja que si simplemente hubiéramos usado solamente una instancia de la imagen para definir todo el efecto. Voy a repetir el proceso con el dron. Voy a activar la capa de emisión y duplicarla 2 veces. Ocultar las copias, seleccionar la primera y aplicar un blur muy bajo. En este caso vamos a hacer 3,2 de radio para la primera instancia. Screen. Y vamos a llevar este a un 50% de opacidad. Ahí me parece que está bastante bien. Vamos a repetir el proceso con la segunda copia. Gaussian Blur. Y ahora vamos a llevarlo a un radio de 8 píxeles. Screen. Y vamos a llevarlo a un 60%. Y por último, un blur mucho más definido de 25 o 26 píxeles. Screen. Y podemos dejarlo al 100%. Y ahora entre estas 3 capas estamos generando el glow para los sectores luminosos de nuestro dron. Voy a apretar control 0 para ajustar el tamaño de la imagen a la vista. Voy a probar qué pasa si queremos aplicar un método similar con la oclusión ambiental del dron como hicimos con nuestro fondo. No se da el mismo caso de sensación de profundidad que queríamos generar en ese caso, pero vamos a ver cómo queda. Y lo que estamos viendo es que esta imagen tiene todo un borde negro que no es transparente como el recorte de nuestra capa combinada. Así que lo que vamos a hacer es, manteniendo apretado Alt, vamos a posicionarnos entre estas 2 capas hasta que el cursor tome ese icono con una flecha y un cuadrado, y vamos a hacer clic sobre esa intersección, y lo que va a pasar es que la imagen que estaba arriba entre esas 2 va a tomar la transparencia, va a tomar el alfa de la imagen que está debajo. Y ahora podemos reducir la opacidad de nuestra oclusión ambiental, quizás a un 20%, y ver si obtenemos algún resultado interesante. La verdad que no creo que sea de mucha ayuda en este caso particular la oclusión ambiental. Nunca está de más tenerla de todas formas, pero por ahora para este caso la voy a eliminar
para que no estorbe en el resto de nuestra edición. Voy a agregar por encima de todo un efecto de tipo exposición y voy a corregir el gamma un poco hacia la derecha para oscurecer un poco la imagen a través de la curva de gamma. Es un poco mucho, lo voy a llevar a 0,9. Y ahora voy a agregar también arriba de todo un efecto Color Lookup, que lo que nos permite es utilizar LUTs, es decir, Lookup Tables, para editar el color de nuestra imagen. Los LUTs los pueden pensar como si fueran presets de modificación de color. Es un poco más complejo que eso, pero no me quiero poner demasiado técnico. Y voy a seleccionar de esta primera lista de presets este que se llama Fuji F125 Kodak 2395 y voy a invertir el orden de la tabla de colores, cambiando las posiciones de estos casilleros, y voy a reducir la opacidad del efecto a un 60% quizás. 60 está bastante bien, y vemos que lo que nos está otorgando este filtro es levantar los negros hacia un color un tanto más claro, un tanto grisáceo, y eso nos va a dar un efecto un tanto retro en nuestra estética. Y vamos a exagerar un poco el efecto que acabamos de generar, agregando un levels y arrastrando desde la flecha de los negros de los niveles de salida. Vamos a levantar un poco más lo que son los valores oscuros hacia un valor gris, haciendo el contraste de nuestra imagen todavía un poco más lavado, todavía un poco más suave. Para no irnos de tiempo, voy a cerrar esta clase acá y los espero en la clase que sigue para continuar con la composición final de nuestra imagen.